Es decir, va a seguir creciendo y la inversión que se está haciendo en este momento en la ampliación va a superar esas expectativas. Yo pienso que hay oportunidades porque el comercio mundial va a seguir creciendo y van a haber mucho más. Incluso se estiman que para el próximo año va a haber muchas más movimiento de carga internacional que va a superar lo que actualmente se está moviendo. Yo creo que esas son cosas que se tienen que evaluar, ¿verdad? Porque si son factores de riesgo, yo creo que hay otros factores de riesgo del país que con todo y el desarrollo económico que se está viendo y el crecimiento de la economía están impulsando, están verdaderamente señalando el camino de la economía panameña. Sí, bueno, nos gusta sus comentarios, muy valiosos. Estoy de acuerdo en muchas de las cosas que usted ha comentado. Me interesa algo, es con relación al tema del control de precios, porque me decías que el gobierno pretende igualmente ampliar la lista de control de precios en los productos alimenticios para el próximo año y que podría ser igualmente por un periodo de 5 años. Entonces, yo no he dicho que ampliarlo, ¿no? El supuesto que nosotros estamos haciendo allí es para proyectar la inflación solamente, ¿no? Y el supuesto es que el gobierno va a prorrogar el control de precios y cada 6 meses va a prorrogarlo y va durante todo el quinquenio a hacer lo mismo, pero lo que yo decía acerca de la lista, de la ampliación de la lista, es que lo que sería malo es que la lista se amplíe, porque si la lista se amplía, no sé si aclaro algo, sí, ¿usted tiene alguna? Sí, claro, el señor tiene otra pregunta. En el tema de la vivienda. Sí. Viendo esos gráficos, así como comentaba el compañero acá, más bien no han pensado que existe la posibilidad de que también se sobrevalúe o que esté ya sobrevaluado el mercado y pues se corre el riesgo de también una explosión de alguna burbuja inmobiliaria o algo semejante a eso, ¿no? Bueno, en Panamá es difícil que ocurra una burbuja inmobiliaria porque un desarrollador inmobiliario no empieza la construcción de un proyecto hasta que esa persona no tiene una aprobación del banco. Entonces se construye sobre algo firme y entonces eso no era lo que ocurría en Estados Unidos. Y aquí en Panamá, por eso es muy difícil que ocurra una burbuja inmobiliaria. Siempre la demanda va allí con la oferta, al menos en esos rangos de precios. Pero es difícil porque los bancos no lo permitirían y nadie va a construir una vivienda si no tiene ya el comprador. Así que es difícil en ese sentido. No sé si hasta allí se aclara. Un poco con... Sí. Y quizás no sé si esté en lo correcto, posible que no, pero no está ligado allí también el tema de la banca que quizás sobreestime la capacidad de endeudarse del comprador, pues, o del eventual comprador, del demandante, ¿no? Que tenga la necesidad de vivienda. Que quizás también fue un poco lo que se presentó allá sobre todo en la Florida. No sé, o sea, le hago el planteamiento, ¿no? A ver cuál es su visión sobre el tema. Bueno, sí, claro, desde luego que eso podría suceder, ¿no? Y esas cosas suceden. Hay mucha gente que no tiene la capacidad porque están demasiado endeudados, ¿no? Y tienen préstamos hipotecarios, pero después siguen endeudándose en tarjeta de crédito y en préstamos de consumo personal. Y esas situaciones, claro que eso también sucede, ¿no? Y que puede afectar en el futuro el pago de esas hipotecas
que se haga claro que eso también es algo de riesgo. Es un riesgo que por el momento pareciera no muy grande. Ajá, sí. Bueno, creo que ahora sí ya nadie tiene más. Sí, acá el señor tiene otra pregunta. Sí. Sí, buenas noches. Yo precisamente me muevo en el sector financiero y tengo algunas dudas, más bien incógnitas y de riesgo sobre el sector inmobiliario. O sea, ahí antes estábamos viendo la gráfica, si no mal recuerdo, los números eran 42.900 y pico de demanda en vivienda. Sí. Si eso lo calculamos a que cada vivienda va a tener una ocupación de 3 personas por un promedio, ¿de dónde vamos a sacar 150.000 personas que puedan ocupar esa vivienda cuando la tasa de crecimiento de población es inferior? Esa es una parte. Luego la otra parte es, a mí me preocupa la extensión de los centros comerciales, precisamente por la cantidad de ellos que se están construyendo y estos productos inmobiliarios que se hacen incluso hasta en el interior. En la vista que el equipo donde yo laboro hemos estado revisando, quizá como que no hay la capacidad de personas por metro cuadrado habitante que puedan de alguna forma hacer una compra una vez a la semana en esos centros comerciales. Es una parte que nos preocupa. Otra también que nos preocupa es el de las oficinas. Hay una sobreoferta de oficinas también. Y adicionalmente el tema de los promotores de construcción, no me cuadra el comentario que usted, y con todo respeto se lo comento, había hecho sobre que no se arriesgue hasta que no tenga el préstamo del banco, porque si en ese caso el que se arriesga es el banco y se debería de quedar con todo el proyecto en caso de que no se arrancara. De hecho, el promotor, y de acuerdo a los parámetros que manda la Superintendencia de Bancos, exige un mínimo de control a los bancos para que puedan, el apetito de riesgo lo tiene cada banco, pero hay unos mínimos para que los bancos puedan otorgar un préstamo interino de la construcción. Y es que piden una serie de garantías, entre ellas el 50% de preventa. Pero esa preventa es muy relativa porque es un 5% y en algunos casos en vivienda social es hasta el 1% del costo de la vivienda. Eso no representa, en mi opinión, ninguna garantía de que esa vivienda vaya a ser algún momento comprada por ese individuo, porque en el camino se le puede atravesar algún inconveniente, precisamente por su nivel de endeudamiento excesivo, que algunos bancos tienen la culpa precisamente de llegar a que esas personas se endeuden a un nivel que jamás van a ganar ese dinero para poderlo pagar en un promedio de 5 años. En otras palabras, si hacemos un cálculo de los que más o menos internamente la gente que estamos trabajando en el área de riesgos, lo vemos, el promedio de endeudamiento que nosotros vemos en la población laboral es alrededor de $18.000 y los salarios van de 600 a $1.000. Es imposible que se pague eso en 10 años. Ese es un factor que en consumo nos preocupa mucho. Es solamente hacer esa pequeña observación. Yo lo que pienso es eso, ¿no? Que es bastante complicado que aquí ocurra una burbuja inmobiliaria como en los Estados Unidos, por ese hecho, ¿no? De que no se empieza a construir la vivienda hasta que no se tiene la carta de compromiso del banco. Bueno, no sé, es lo que he visto, ¿no? Al menos que hayan algunos que lo están haciendo de otra manera. Generalmente se pide el 80% de los gastos de la construcción, que son los que va a financiar el banco.
O sea, ya tiene que haber un 20% de inversión por parte del promotor. En los préstamos interinos de construcción. Efectivamente. Desarrollo. Ahí va el terreno, los planos, Sí. permisos, bla, bla, bla. Entonces, hasta el 80% del valor de la construcción. Y ahí no se están contando las utilidades de la construcción, no se está contando con otros factores que son los impedimentos de los SUNTRAS cuando hacen huelgas, atrasos, etcétera, los costos de inflación que tiene, que hemos venido observando y sufriendo desde los años 2008 para acá. O sea, hay muchos factores que yo recuerdo perfectamente que cuando empezó el boom inmobiliario aquí, el precio por metro cuadrado era alrededor de $900. Hoy estamos hablando de 2.000. La inflación que ha habido dentro de ese campo es muy superior a la que anteriormente se ha señalado. Evidentemente los precios del acero vienen, la inflación del acero se importa de otros países porque aquí en Panamá no se produce, al igual que el cemento, solamente se arma el cemento, se mezcla el cemento. Y todos esos productos que vienen de afuera estamos importando la inflación más el monopolio que hay en ese sentido. Porque un saco de cemento, por ejemplo, de cualquier compañía europea, puesto en buque aquí en barco cuesta $5.70 y aquí a la venta del público está más o menos en $10. O sea, es algo que no me cuadra por ese lado. Entonces, de ahí han subido mucho y en mi opinión se ha sobrevaluado, o sea, sobrevalorado el precio de construcción del metro cuadrado. Con lo cual, con el incremento que hay salarial en los próximos o futuros 10 años, a mí, mi opinión, no creo que esos precios puedan seguir sosteniendo con ese ritmo de crecimiento poblacional de la población activa que tenga ingresos. Bueno, es su opinión, ¿no? Damos así por concluido entonces esta conferencia y entonces a nombre de Panamá Economy Insight agradecemos que hayan participado en ella y esperamos que entonces estos resultados les puedan ayudar en el futuro. Y si tienen cualquier consulta o cualquier cosa que necesiten, ustedes vean que necesitan, que hasta donde nosotros podamos ayudarlo, aquí están entonces nuestros datos. Buenas noches.